A esta hora de la mañana el senador Martín Lustó. Martín, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Marcelo, ¿cómo están? Bien, bien, Martín, gracias por atendernos. Bueno, antes de meternos en los dos o tres temas que queremos conversar contigo esta mañana, esos dos o tres temas, el debate por la procuración, la postergación de las elecciones y otros temas que dominan, digamos, la preocupación de la política, tienen un contraste brutal con las preocupaciones que tenemos los argentinos comunes y corrientes, ¿no? Que son las vacunas, los casos, la inflación, ¿no? Hay como Hay hay una como un disociación abismo, una división muy grave, ¿no? muy grande y si te tomas el tiempo para leer el temario en el Senado de hoy, te vas a dar cuenta. Ujú. ¿Qué es lo que nos está preocupando a todos? Obviamente la situación sanitaria, que es de una gravedad inusitada, la falta de vacunas, recién Alberto Cormillot hablaba Sí. de la carencia de testeos. Mm. ¿Sí? Argentina testeó por habitante o por cada 1 millón de habitantes la tercera parte más o menos que Uruguay o Brasil. Y así es muy difícil encontrar y aislar y por lo tanto prevenir más la circulación del virus. Y lo mismo pasa con la vacuna, a pesar de que ahora van a llegar dosis, están muy lejos de las expectativas y de las promesas. Pero además de eso, las medidas que se han tomado han implicado una caída del producto similar a la caída del 2002, es decir, en lo que produce la Argentina anualmente. Tenemos una inflación del 4,1% en el último mes, pero si uno mira los últimos 6 meses y lo anualiza, es del 58%, Sí, claro, sí, sí. y una pobreza que en el último trimestre fue del 45%, pero cuando uno la corta en la provincia de Buenos Aires es más grande, superior al 50%, y entre los jóvenes es muchísimo más grande. Sí, sí. Entonces, Sí, esa es la situación que estamos y que viendo, además tiene, amén de la perdóname, inseguridad. te agrego algo, ¿no? Esa pobreza del 45 promedio tiene tiene perspectiva de crecer como consecuencia justamente de la tasa de inflación. Podrá ser arriba de 50 tranquilamente dentro de poco tiempo, ¿no? Mira, cada vez que vos sabés cómo se mide la pobreza es por ingresos, es decir, el costo de una canasta básica lo multiplicás por 2 básicamente, y si no te alcanza la plata para esa canasta básica, que es una canasta de alimentos, que es lo que más está subiendo, sos pobre. Cada vez que vos perdés 1% de ingreso con respecto a esa canasta básica, es decir, cada vez que en la medida que los precios suben más que tus ingresos, vos perdés 1% de tu capacidad o de tu poder adquisitivo, hay 235.000 pobres nuevos en la Argentina. Claro. Entonces, en el 2002 vos pudiste bajar muy rápido la pobreza del 54%, porque lo que ocurría es que de golpe esa crisis, ese tsunami social, económico, político, también se llevó puestas las restricciones que tenía Argentina para crecer, un tipo de cambio no competitivo, déficit fiscal, astringencia monetaria, es decir, faltaba dinero dando vueltas, altas tasas de interés, y cuando eso cambió, Argentina crecía a tasas chinas y la pobreza caía. Yo siempre recuerdo este dato, entre enero y mayo del 2003, es decir, antes de que asumiera Néstor Kirchner, la Argentina estaba creciendo al 10% por año en esos 5 meses y al 5% de inflación. Entonces así la pobreza colapsó. Ahora, no parece que vos puedas encender motores porque cada vez le pones más obstáculos a la economía argentina. Entonces, Claro. si a eso le sumás que perdimos 23.000 empresas desde el inicio de la pandemia, es decir, una relación laboral, alguien que construyó una plantilla de empleados, una carpeta de crédito, clientes, proveedores, uno mira todo esto, Marcelo, y lo que es una pérdida de riqueza de la Argentina monumental, que a veces a mí me gusta usar esta imagen, aunque sea un poco chocante, que es que cuando la Alemania nazi decide bombardear el Reino Unido, tocaban a la noche la sirena, vos te ibas a un refugio antiaéreo y cuando salías, por ahí tu casa no estaba más, o la fábrica donde vos trabajabas no estaba más. Entonces hay una conciencia mucho más clara de la pérdida de riqueza que hay. Lo que está pasando en este momento en la Argentina con la pandemia y con la reacción ante la pandemia implica que tenés una pérdida de riqueza enorme, pero no es visible físicamente si no le prestás atención. Y ahí es donde digo que la clase dirigente, suscribiendo lo que vos decías, tiene un divorcio enorme con esa agenda del presente y del futuro de la Argentina. Y está enfrascada en peleas y en intereses propios de la corporación política. Y bueno, estamos todo el tiempo tratando de alertar sobre eso algunos de nosotros, y es difícil porque hay como una suerte de estado de ánimo acerca de eso. Creo que hay que seguir batallando. Ujú. Sí, sí, claro.
Bueno, permitime tratar de 2 o 3 temas fuera de la cuestión pandemia y economía, que son los 2 temas más relevantes del país, porque, por ejemplo, ayer la Cámara de Diputados, no ustedes los senadores, han votado finalmente la prórroga de las elecciones, que van a ocurrir las primarias un mes más tarde y las elecciones generales un mes más tarde, en vez de agosto y octubre, septiembre y noviembre. ¿Vos tenés idea para qué sirve cambiar esas fechas electorales? Mira, lo primero que te digo es que no entiendo cómo hace un mes y medio que estamos discutiendo de esto, sinceramente. ¿Por qué? Porque la verdad es que uno no puede anticipar cómo va a estar la situación. Entonces, correrla un mes más, correrla un mes menos, es muy difícil. Yo además creo, en estas circunstancias donde se ha agravado mucho la circulación del virus, puede ser, pero si es una etapa como la anterior, creo que hay actos todavía mucho más contagiantes que el mero hecho de ir a votar, ¿no? Porque vos vas, a lo sumo esperás, no sé, 40 minutos y te ha tocado una mala mesa, hay distancia, pero bueno, podemos tener todos los cuidados pertinentes, pero no importa. Vista la gravedad de la situación, la podemos correr un mes, sí, y ya está, la corremos, y me parece que eso es un ejemplo de trabajo en conjunto, si querés, donde postergamos un tiempo las elecciones y se acabó. A mí lo que no me gusta es haber estado discutiendo esto tanto tiempo, sinceramente. Sí, correcto. Ahora, en cualquier caso, desde el punto de vista epidemiológico, modificar las elecciones no tiene mayor sentido, porque finalmente de acá a octubre, noviembre, qué sé yo, nadie tiene idea qué va a pasar, digamos, ¿no? Entonces, debe haber algún otro interés, me imagino, en modificar las fechas electorales. Mira, a mí en la discusión inicial no me cabe duda, Okay. que es que al que gobierna, no importa si es del oficialismo, si es de la oposición, de una provincia, no le gustan las PASO. ¿Por qué? Porque las PASO tienen la enorme ventaja de que en Argentina quien detenta al Estado tiene un enorme poder a la hora de las elecciones. ¿Sí? Enorme. Y las PASO lo que permiten es organizar una oposición preguntándole antes a la gente cuáles son los mejores representantes de esa oposición. De hecho, si no hubiera habido PASO, Macri no hubiera sido presidente. Nosotros hicimos las primeras PASO en el 2013 en UNEN y creamos un espacio político que después parte de eso confluyó el radicalismo, la coalición cívica con el PRO y se quedó otro espacio. Entonces, al que gobierna no le gustan las PASO y siempre las quiere eliminar. Entonces, toda la discusión de postergar para ver si me conviene más el calendario electoral, por si hay más vacunas, por si la economía rebota, cosas que en la Argentina no podemos saber a ciencia cierta, ¿sí? Son especulaciones. Pero además siempre hay un interés de que no se hagan las PASO para el que gobierna. Y esto pasa, cada uno pregunta en las provincias donde gobiernan, a veces de camino, no les gustan las PASO, no les gustan. Y a mí me parece que son muy buenas por un montón de motivos. Primero porque en lugar de crear miles de partidos pone restricciones y entonces pasan algunos a otra etapa y vos haces una suerte de mapa político más chico, más tendiente a, en lugar de a la atomización, a la capacidad de conversar, que es lo que nos gustaría que pase en Argentina, porque podés atraer gente nueva al sistema político y no tienen la llave de los partidos, algunos vivos, y cuando son desafiados por gente preguntándole, por candidatos que le preguntamos quién prefiere, la totalidad de la gente se le gana a esos que tienen la llave de los partidos. Entonces yo creo que oxigena el sistema político, lo organiza y permite desafiar mejor al poder. Entonces a mí me parece bueno haber terminado la discusión de cuál es la fecha, porque es muy difícil saber en qué contexto vamos a votar, y además me parece muy importante ratificar que hay PASO, porque esto es lo que a muchos en el oficialismo no les gusta la PASO. Y si nosotros queremos un sistema que pueda tener más equilibrio, que pueda ser desafiado, que se le pueda ganar al que tiene el poder y que tenga alternancia, las PASO son importantes. Bueno, otra cosa que se votó ayer, entiendo que se votó en la madrugada, la información no la tengo todavía formalizada, pero creo que ocurrió, se votó un aumento de impuesto a las ganancias para empresas en la Cámara de Diputados. Otra cosa bastante loca, ¿no?, en este contexto. Sin ninguna duda. Recién decíamos cuáles son las pérdidas que hemos tenido. Parte de las pérdidas es la desaparición de empresas, parte de la pérdida es capital, parte de la pérdida cuando desaparece eso son las relaciones laborales, que es lo que tenemos que preservar. Es decir, hay un paralelo entre el virus, ¿sí? Hay un virus que circula y genera una enfermedad, esa enfermedad genera efectos permanentes. ¿Cuáles son los efectos permanentes? Bueno, si vos estuviste enfermo y te cuesta recuperarte, tenés síntomas post-COVID, tenés un efecto permanente. Y ni hablar de los más de 70.000 fallecidos en la Argentina.
Bueno, de la misma manera hay un virus económico que genera la pandemia y las medidas contra la pandemia. Es que perdés capital, como decía antes, se cierran empresas, cuando se cierran empresas se pierden relaciones laborales, más todo lo que trae una empresa. Porque uno mira una empresa y se la reemplazo por otra, pero construir una empresa es complejo. Y nosotros deberíamos estar alentando a que apenas termine esto, las empresas tengan músculo para volver a crecer y producir. Y eso no es lo que está pasando, y no es lo que pasa porque en realidad se toman medidas dogmáticas con cuentagotas y a veces con intención electoral. Si yo quiero bajar impuestos a las personas físicas, a los que están en blanco, ¿sí? Y que tienen un buen sueldo, porque cuando corres o cuando aumentaste el conocido como mínimo no imponible, es una parte, es muchos de los que están escuchando, pero también cuando uno mira la totalidad de la distribución de ingresos en Argentina, incorpora el que tiene salario el negro o el que no está trabajando, esa parte está más protegida. Cuando vos lo haces por un motivo más electoral, como muchas veces lo ha hecho el kirchnerismo con el impuesto a las ganancias, y generás un agujero fiscal, automáticamente vas a buscar dónde compensar parte de esa pérdida. Y con el mismo sesgo de siempre, se decide que esa parte de la pérdida vuelve a salir del aparato productivo. Bueno, lo que no hay es una visión integral, ¿no? Así como ahora no tenés plata para irse, pero bajaste ese impuesto. Bueno, nosotros dijimos en la discusión del presupuesto, yo lo dije personalmente, cuidado porque este presupuesto no tiene escenarios contingentes. ¿Cuáles son los escenarios contingentes? Podemos volver a tener una nueva ola y no estar con vacunas. Y la respuesta del oficialismo fue, ya están llegando las vacunas y se está mesetando todo. Entonces ahora tenés un presupuesto que no tiene, cuando tiene necesidad de mayores restricciones en la economía, producto de la pandemia, no tiene manera de compensar la pérdida que van a tener aquellos que están trabajando y que necesitan preservar sus ingresos. Vos pensás que en Estados Unidos al 80% de los hogares le mandan un cheque de $1.400. Acá no sabemos, hemos construido una mega estructura de seguridad social que atiende una gran parte de aquellos vulnerables. Tenés la FIP mirando a los de arriba, pero hay un agujero desde hace mucho tiempo, no solamente con esto, hay un agujero negro donde está la clase media, donde el Estado no sabe cómo llegarlo, ya con educación de calidad, con salud de calidad, le cobra más impuestos, y cuando en estas circunstancias le tiene que hacer llegar una ayuda, no sabe cómo hacerlo. Sí, claro. Martín, último tema, y probablemente el más importante fuera de los temas vinculados con la pandemia y la economía. Y hago una breve introducción para que todos podamos entender la pregunta. Está vacante el cargo de Procurador General de la Nación, siendo que en su momento renunció la doctora Gil Carbó. La política no tuvo forma de designar un procurador titular y por lo tanto quedó un procurador provisorio llamado el doctor Eduardo Casal. El presidente postuló para el cargo al doctor Daniel Rafecas, su juez federal, y al mismo tiempo el kirchnerismo, desde el Senado, promovió una ley que parece no tener consenso en la Cámara de Diputados, que modifica el modo de designar al procurador y por lo tanto eso produjo que el doctor Rafecas renunciara a su postulación anticipadamente. Este es un debate que está ocurriendo, entiendo yo, en el seno del oficialismo, entre el presidente Fernández, que postuló a Rafecas, y la señora Kirchner, que postula una modificación que politiza la designación del procurador y que obviamente deja fuera al doctor Rafecas. En este contexto, ayer el doctor Soria, el ministro de Justicia, le echó la culpa a la oposición, ¿no? Dijo que la oposición se opone a cualquier cosa porque es una oposición negacionista, de modo que niega la pandemia, niega cualquier posibilidad de consensuar, esta ley para modificar las condiciones con las cuales se designa el procurador y que significa un retroceso en materia de independencia judicial en la Argentina muy importante. Entonces, ¿qué tiene que decir la oposición ante este cuadro que creo que es un cuadro comprensible por todos y que creo que resume el estado de cosas? Mira, primero, esto de que la oposición niega la pandemia, hasta el episodio de las clases, todos los DNU del presidente fueron ratificados por las distintas jurisdicciones, y lo vimos a la reta todo el tiempo coordinando. Entonces, no es que ha pasado o ha ocurrido de falta de coordinaciones de las jurisdicciones como han ocurrido en otras federaciones. Acá no pasó hasta ese episodio. Y han trabajado todas las jurisdicciones en conjunto. Dicho esto, vamos al tema del procurador. Hay un procurador interino elegido de acuerdo a las reglas
Correcto. y tiene la procuración, ¿sí? Y lo que pretendió hacer el presidente es proponer un candidato, que es Daniel Rafecas, a la procuración, ¿sí? Que se elige por 2/3 del Senado, hasta ahora, salvo el proyecto de ley. ¿Qué hizo el oficialismo con respecto a eso? Hay una comisión que se llama Comisión de Acuerdo, donde van los jueces, donde van los embajadores, los ascensos de los militares, y la verdad es que ahí el oficialismo todavía no trató el pliego de Rafecas. Lo que te muestra que hay una parte del oficialismo, el cristianismo, a la cual Rafecas no le gusta. Y yo creo que esa tensión es lo que se está viviendo en la Cámara de Diputados con el intento de parte del oficialismo de conseguir los votos para esta reforma, que es horrible. Voy a decir por qué es horrible. Primero, el procurador es una figura sumamente importante, ¿sí?, en la Argentina, porque es el encargado de la política de persecución penal, ¿sí? Es aquel que dicta, si querés, o que orienta la política criminal, la política penal en la Argentina, en todo el territorio del país, en los delitos federales, en todo el territorio del país. Segundo, su rol es cada vez más importante porque estamos yendo a un sistema acusatorio, es decir, donde la carga del proceso no está en el juez, sino que el juez es más imparcial y los que comandan los procesos son los fiscales. Y él es el jefe de todos los fiscales. Por ese motivo, por esa figura que se crea, que tiene que perseguir el interés de la sociedad, ¿sí?, tal cual dice la Constitución, es que se le otorga autonomía, autarquía, independencia, etcétera. También es el motivo por el cual después en la ley se lo elige por 2/3, porque es una figura tan importante que se requiere, es una mayoría especial o una mayoría grabada para que la política hable entre sí y acuerde un nombre, ¿sí? ¿Qué hace el proyecto? Primero baja esos 2/3 para elegirlo, no para removerlo, pero después, en especial, le da un enorme poder a una comisión bicameral, es decir, a una comisión del Congreso, para decirle qué es lo que tiene que hacer cuando informa, para enjuiciar a los distintos fiscales, es decir, para remover fiscales, vuelve a poner el poder de control en la política y en una comisión que siempre tiene mayoría, no el oficialismo, el peronismo. Entonces, frente a esa autarquía, independencia, autonomía que tiene que tener el procurador para perseguir y defender el interés general, lo que se le hace es condicionarlo para que persiga el interés de la política o de un sector de la política, lo cual tiende al lofer, pero no solamente eso. Como te decía, como el procurador es el encargado de la política de persecución penal en todos lados, nadie que piense distinto, si vos tenés esa procuración comandada por un sector, nadie que piense distinto de ese sector en la Argentina puede actuar en consecuencia, puede decir lo que piensa con la total tranquilidad que debería tener. Entonces, ese es el problema de esa reforma. ¿Qué es lo que decimos nosotros? Y ayer hubo un comunicado de Juntos por el Cambio, y vuelvo a tu pregunta inicial, salgamos de estas discusiones estériles, que además en este caso están destrozando una institución sumamente importante, salgamos de las discusiones estériles, pongan el pliego de Rafecas en tratamiento, que nosotros lo vamos a acompañar. Claro. Y entonces vamos a tener el procurador que eligió el presidente, que además hizo declaraciones muy importantes, porque el propio Rafecas se negó a asumir si se modifica la ley del Ministerio Público Fiscal en la dirección que el kirchnerismo más duro pretende. Pongan en tratamiento el pliego de Rafecas, que está durmiendo el sueño de los justos en la Comisión de Acuerdo del Senado, que nosotros, la oposición, lo vamos a acompañar. Y terminamos, preservamos la institución y tenemos procurador, porque otra cosa que permite hacer la ley, el kirchnerismo se queja de que hay un procurador provisorio, pero la ley permite que el Senado, esa comisión que yo te dije, nombre un procurador provisorio y lo vaya cambiando cada 6 meses si funciona como ellos quieren o no. Claro, entonces, obviamente, volvamos a las fuentes, tengamos un procurador de acuerdo a la ley vigente, que es el que propuso el presidente, que nosotros lo vamos a votar. Clarísimo. Gracias, Martín. Estamos en contacto. Martín Lustó con nosotros.